Hola a todos, buenos días. Bueno, como ya lo habíamos visto, ya les había comentado, vamos a hablar sobre una serie titulada Los últimos tiempos. Me voy a basar en un estudio sistemático del libro de Apocalipsis. Y en este día vamos a hablar sobre Apocalipsis capítulo 1. Vamos a llevar un orden cronológico del libro de las revelaciones. Y vamos a empezar con el capítulo 1. Este capítulo lo titulé La revelación de Jesucristo. Bueno, como ya lo mencioné, la traducción literal eh, de la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, y revelación es simplemente algo que ya está. Una vez escuché un ejemplo de la palabra revelación y se me hizo muy adecuado, y yo creo que lo voy a compartir. Es como cuando existe un nuevo modelo de un auto y se hace una conferencia y van las personas, pero el auto nuevo ya está hecho, ya está creado, simplemente lo tienen cubierto con una manta gris, y al momento de revelar el auto quitan esa manta, pero el auto ya estaba. Lo mismo ocurre con Apocalipsis, es algo que se da por hecho, que ya está establecido, que ya está, pero simplemente se nos revela a nosotros. Ahora, eh, este capítulo tiene 3 subdivisiones, vamos a verlas y vean lo que dice la revelación de Jesucristo. Versículo del 1 al 3 dice: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Como ya lo mencionamos, revelación de Jesucristo, pero vean lo que dice: para manifestarse a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nosotros tenemos que creerle a Dios cuando Él habla, y si Él dice que van a suceder pronto, van a suceder pronto. Dice, y que da testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir doblemente feliz, quiere decir que estás muy gozoso. Pero ¿quiénes van a ser los que están muy gozosos, muy felices? Aquí hace una referencia clara, dice el que lee. Los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ellas escritas. De nada me sirve leerlo si yo no lo creo. De nada me sirve oírlo si yo tampoco lo creo. Y tampoco me sirve de nada si yo lo leo y yo lo oigo y yo no lo llevo a la práctica. Aquí dice que la cifra, o más bien la ecuación, se completa. Bienaventurado es igual a el que lee más los que oyen más los que guardan las palabras escritas en esta profecía. Entonces este Apocalipsis es un libro particular porque es prácticamente el único libro que empieza con una bienaventuranza, bienaventurados. Y lo vamos a ir viendo más adelante, porque en el libro de Apocalipsis prácticamente hay 7 bienaventurados. Entonces, o 7 bienaventuranzas que las vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los demás capítulos, pero aquí estamos hablando bienaventurados. Los que leen, los que oyen y los que guardan o ponen en práctica lo que aquí estamos viendo. ¿De acuerdo? Y dice, porque el tiempo está cerca. Prácticamente todo el Nuevo Testamento hace referencia a que el tiempo está cerca, el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Y cuando decimos que el tiempo está cerca, o los tiempos, o los últimos tiempos, o los tiempos finales, no estamos hablando de una fecha, de un momento en particular cronológico, sino estamos hablando de un acontecimiento, ¿de acuerdo?
en la Biblia, a lo largo de la Biblia, hay muchos acontecimientos o diferentes eras, algunos lo llaman dispensaciones, pero aquí estamos hablando de que el tiempo está cerca, o sea, de que se acabe, y ese tiempo cuando esto acabe, o más bien esta era cuando acabe, va a ser con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? ¿Por qué decimos que esto está cerca? Porque el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento, ¿de acuerdo? Ahora, como segunda subdivisión de este capítulo es salutaciones a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos levantó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué es lo que nos llama más la atención aquí? Que aquí vemos principalmente lo que ya hemos dicho, que Juan es el que escribe, ¿no? Juan, que se está dirigiendo, como quien dice, a estas 7 iglesias que están en Asia. Esto estamos hablando de Asia Menor, actualmente el territorio de Turquía. Estas 7 iglesias fueron 7 iglesias que existieron en la realidad, pero están haciendo referencia al margen de las iglesias que han existido a lo largo de la historia. Cuando hablo de iglesias a lo largo de la historia, no me refiero a las diferentes denominaciones o a las diferentes iglesias o religiones. No, acuérdense que Jesucristo vino a formar una sola iglesia. ¿Cuál es la diferencia o iglesias a las que hace aquí referencia? De que esa misma iglesia que Dios fundó existen alrededor del mundo. ¿Cuál es la característica? Que Jesucristo sea su fundador, que la historia las lleve hacia Jesucristo, que la regla de fe y práctica sea el Nuevo Testamento, y que las únicas instituciones que tenga, o más bien simbolismos que tenga dentro de la iglesia, sea el bautismo y la cena del Señor. Son requisitos para que sea una iglesia verdadera de Jesucristo. Que su fundador sea Jesús, que su historia lleve a Jesucristo, que la única regla de fe y práctica sea el Nuevo Testamento, y que prácticamente todos los únicos simbolismos que ocupe sea la cena del Señor y el bautismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos hablando de ese tipo de iglesias, no estamos hablando de diferentes religiones, estamos hablando de 7 iglesias que tenían esa misma fe y práctica, pero simplemente en diferentes lugares, ¿de acuerdo? Dice: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de venir. Ese es un nombre de Jesucristo, y es importante que vayamos enumerando todos los nombres que encontramos de Jesucristo en este libro. Solamente en el capítulo 1 yo encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres en los que Jesús se hace referencia en este solo capítulo. Voy a completar una lista de todos los nombres con los que Jesús aparece solamente en el libro de Apocalipsis, ¿de acuerdo? Y dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Jesús, como ya lo vimos, es un Dios en 3 personas. Es Jesús, es el Hijo, es el Padre y es el Espíritu Santo. Y no es de que tenga 7 espíritus, pero aquí también es importante que nosotros sepamos que dentro de las Escrituras o dentro de la Biblia existen números, y los números tienen significado, ¿de acuerdo? El número 7 habla de plenitud, o que está completo. Entonces aquí estamos hablando prácticamente que es la plenitud del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es solamente un símbolo de que el Espíritu Santo es completamente fiel, de que es completamente digno y de que es completamente omnisciente. De eso está haciendo referencia. Y Jesucristo, el testigo fiel, aquí empiezan ya otros nombres o sustantivos de Jesucristo. Ya se presentó como el que era y el que ha de venir. También se presenta aquí como el testigo fiel. También el primogénito de los muertos.
¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que Jesucristo vino, Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Dice, el soberano de los reyes de la tierra, eso es otra verdad. No hay otro rey que esté por encima de él. Y eso es muy importante, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo único que motivó a Cristo para venir a la tierra fue su amor. El verdadero amor se demuestra con hechos y principalmente con hechos de sacrificio. Jesús, por amor, vino a la tierra, lo dice claramente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo nos ama y nos ama entrañablemente, y el amor es lo que hizo que Jesús muriera en una cruz. Eso es una verdad que que nadie la puede negar. Jesús no solo es un Dios justo y no solamente es un Dios santo, sino que Dios es un Dios de amor y nos ama en gran medida. Te ama en gran medida porque Jesús pagó por tus pecados en la cruz. También dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, dejó pagada esa deuda eterna que teníamos. Por la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jesús cumplió ese sacrificio y es gracias a ese sacrificio que Jesús, al derramar su sangre inocente en esa cruz, que nosotros podemos tener acceso al trono de gracia, que nosotros nos podemos acercar. Es simplemente por fe, creyendo que Jesús murió por nuestros pecados. Por todos nuestros pecados Jesús murió en la cruz. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Quiere decir que existe un reino. Si estamos hablando de que hay reyes y hay sacerdotes, existe un reino. ¿Se acuerdan de la oración modelo que Jesús hizo de hágase tu voluntad, vénganos tu reino? ¿Sí se acuerdan? Bueno, se hace referencia de que vénganos un reino, de que existe un reino real, el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo se forma parte de ese reino? Bueno, simplemente por la fe. Es un reino que realmente es invisible, es un reino que no lo vemos, pero dice claramente la Biblia que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido y linaje escogido de Dios. Quiere decir que existe un grupo de personas dentro de todo el planeta Tierra que han creído en Jesucristo, que su líder es Jesucristo, que su Dios es Jesucristo y que su Rey es Jesucristo. Y ese grupo de personas que han creído en este libro y que han creído en lo que Jesús ha dicho, forman parte de ese reino. El modo de vida de ese grupo de personas ya no es simplemente la constitución que rige en ese país, sino prácticamente la regla es la Biblia. Quien rige las vidas de esas personas es una carta de amor que Dios escribió a su pueblo, que es la Biblia. Entonces va a tener más afín, van a ser más afines un mexicano y un chino que son creyentes en el Evangelio que dos mismos mexicanos que no concuerdan y no creen en Jesucristo. Vamos a ser más afines con las personas que crean en el Señor porque prácticamente somos parte del mismo reino. Y este es un reino invisible y aquí nos está diciendo que nos hizo reyes y sacerdotes. También es importante saber que en el Antiguo Testamento, en los templos que existían en el Antiguo Testamento, solamente los sacerdotes, solamente un grupo específico de personas se podían acercar al lugar santísimo, que era prácticamente donde se presentaba la presencia de Dios, y ellos podían, y antes de eso tenían que guardar toda su vida, tenían que purificarse, tenían que vestirse específicamente, tenían que cumplir ciertas reglas, porque si no, al acercarse de mala fe o no haciéndolo de la manera correcta, pues simplemente podían morir. Pero nosotros, aquí hace referencia a nosotros, que nosotros somos reyes y sacerdotes, que nosotros no es que ya hagamos ahora un sacrificio, que sacrifiquemos un cordero, que sacrifiquemos un macho cabrío y que su sangre nos limpie de nuestro pecado. No, porque ese sacerdocio lo cumplió perfectamente Jesucristo. Él, por medio de él, nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de Dios. ¿De acuerdo?
Dice, para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Su reino es eterno. Dice, he aquí que viene con las nubes y que todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. ¿A qué se refiere aquí? Bueno, que Jesucristo tiene su gloria. En el Antiguo Testamento se representaba esa gloria como el Shekinah, que era una nube con luz y estruendo, que prácticamente todo aquel que veía esa luz y esa no podíamos permanecer de pie y no podíamos permanecer vivos si lo veíamos, por así decirlo. Pero aquí Jesucristo se hace visible y vean lo que dice: todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Quiere decir que todas las potencias, que todos los príncipes y que todas las potestades, aquí no está hablando de arrepentimiento, simplemente está hablando de que las personas se van a lamentar por no haber creído en Jesucristo. Se van a lamentar se van a arrepentir y van a tener culpa por el pecado y el temor al castigo, porque Jesús ya no viene como vino hace 2000 años. Jesús hace 2000 años vino como ofrenda por el pecado, pero ahora Jesucristo viene como juez. Por eso el tiempo para que nosotros creamos en Jesucristo y estemos a cuentas con Él es, por supuesto, antes de que Él regrese. Porque Él, cuando regrese, ya no va a venir como aquel Jesús al que mataron y le escupieron y lo bofetearon, sino va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores para juzgar a la tierra. ¿De acuerdo? Y vean lo que dice, punto número 3 de esta subdivisión. Bueno, yo soy el alfa, es el versículo 8, me faltaba, perdón. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, y el todopoderoso. Aquí está haciendo otros nombres. Alfa y omega, estamos hablando que es el principio y el fin del alfabeto griego. Principio y fin, aquí hace referencia como el primero y el último. Así se presentaba Yahvé en el Antiguo Testamento. Aquí es prácticamente Jesús declarando que Él es Dios. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir y el todopoderoso. Denme un segundo. ¿A qué hace referencia aquí de que el que era, el que es y el que ha de venir? Pues prácticamente es eso, de que es eterno, a Él nadie lo creó y Él va a venir, así como Él vino hace 2000 años aproximadamente y Él prometió que va a volver. Entonces hay que creerle que Él va a volver, y después dice que Él es todopoderoso. Dios puede hacer todas las cosas, y es por eso que nosotros los cristianos creemos que la creación del universo, la creación de la tierra, la creación de las cosas que nosotros conocemos, creemos que Él lo hizo. Jesús es el creador, lo dice claramente Juan capítulo 1. Ahora, una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, aquí está hablando Juan, el apóstol. Recordemos que Juan escribió otros 4 libros, que fue el Evangelio según San Juan y las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Y el 5.º libro que él escribió es este, Apocalipsis. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí hago énfasis en esto, porque hay 4 características principales por las cuales todos los cristianos alrededor del mundo hemos pasado, y todos los cristianos alrededor del mundo nos identifica como cristianos, por así decirlo. Punto número 1. ¿Por qué estaba preso Juan? Por predicar el Evangelio. Entonces, de alguna u otra manera, todos los cristianos alrededor del mundo, todos los cristianos o las personas que han declarado su fe en Jesucristo, número 1, van a ser perseguidos por su fe. Quizás ahora en el siglo XXI no somos tan perseguidos como lo fueron los cristianos en el primer siglo, o quizás ahora en México no somos tan perseguidos como lo son los cristianos en Asia, principalmente en China y Corea del Norte, que prácticamente no puedes tener una Biblia. Prácticamente, si te ven congregados, personas orando, los asesinan. También los musulmanes matan cristianos. Entonces, de alguna manera en México tenemos esa libertad de poder congregarnos, de poder estudiar juntos, de adorar a Dios sin que nuestras vidas cobren peligro, pero sí en nuestros trabajos, sí con nuestros familiares que no son creyentes, sí
cuando se tocan temas cruciales como el aborto, como el homosexualismo, que nosotros como creyentes tenemos que dar nuestro punto de vista cuando se plantean las situaciones. Inmediatamente las personas que no creen en el Evangelio refutan y reniegan de Jesús, y prácticamente también al cristiano lo tachan de intolerante o de retrógrada, y eso es prácticamente que somos perseguidos por nuestra fe. También dice que nosotros pertenecemos, otro segundo punto es que nosotros pertenecemos a la comunidad de redimidos alrededor de la historia, ¿de acuerdo? Anticipación anhelante de la gloria de su reino milenario. Quiere decir que todos los cristianos alrededor del mundo creemos y quisiéramos que el que reinara en esta tierra por la eternidad sea Jesucristo, y así lo queremos. La Biblia nos comanda que nosotros oremos por nuestros representantes y por nuestras autoridades, pero en mi punto particular a mí me encantaría que el que reinara fuera Jesucristo, porque el único rey, juez justo y sabio es Dios. Todos los hombres somos imperfectos y el único que va a poder tener un reino perfecto va a ser Dios. Y número 4, resistencia y perseverancia a pesar de los tiempos difíciles. Eso es otra característica de los verdaderos creyentes. Los falsos creyentes, por dificultades, por tentaciones, por prácticamente lo que nos menciona la parábola de la semilla, va a hacer que las personas que no tienen una fe verdadera en Jesucristo se aparten del Señor. Pero un cristiano verdadero, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades y a pesar de las acechanzas, un cristiano verdadero persevera. Incluso aquí Juan, después de pasar años preso en esta isla, que ya lo habíamos visto que era una isla inhóspita, en la isla de Patmos, pues aquí Juan recibe esta revelación. Dice, versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hago énfasis en esto porque el estar en el Espíritu, él prácticamente le estaba adorando a Dios, y dice en el día del Señor. ¿A qué día se refiere aquí? Específico día de la semana, domingo, primer día de la semana. Nosotros nos congregamos el primer día de la semana, el primer día de la semana, el día del Señor, creemos que es el domingo, y nosotros nos congregamos los domingos porque un domingo fue cuando Jesucristo resucitó, ¿de acuerdo? Entonces nosotros celebramos el que Jesús haya resucitado. Si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe, dice la Escritura. Entonces nosotros adoramos el hecho de que Jesucristo vive y vive por los siglos, ¿de acuerdo? Entonces un domingo estaba Juan en el Espíritu, y ese día fue revelado a él el libro de Apocalipsis. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, otra vez Jesucristo, el primero y el último, aquí representándose como Yahvé. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas iglesias existieron en la realidad, en lo que ya mencionamos, en Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, pero representan a la iglesia de Jesucristo en toda la era, desde que Jesucristo fundó su iglesia con los 12 apóstoles hasta que Jesucristo venga. Ese tiempo donde están las 7 iglesias, ese tiempo es el representado por estas iglesias. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, aquí Jesucristo siempre se hizo referencia a él mismo los evangelios, como el Hijo del Hombre. Prácticamente cerca de 81 veces fue nombrado como Hijo del Hombre en los evangelios. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí está haciendo referencia a que está vestido como un sacerdote. Acuérdense que según Hebreos, Jesús fue el sacerdote perfecto que cumplió y pagó por los pecados de todas las personas que creen en él. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego.
Aquí hace referencia, no es que sea fuego literal, pero se hace referencia como si fuese una visión de rayos X que escudriña más allá de la simple carne que solo vemos los hombres, sino que Él ve el corazón y las intenciones y los pensamientos y el designio de todas las personas. Dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce en el Antiguo Testamento era con lo que estaba muchas veces chapado el santuario, y aquí hace referencia a que Dios viene con juicio, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí está hablando de una voz de autoridad con voz de mando, prácticamente con la misma voz en las que hace referencia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí es normal esa postura que tiene Juan de que cuando le vi caí como muerto a sus pies. Imagínense toda la gloria de Dios poderla ver. Yo creo que no podríamos resistir, pero aquí de alguna manera Dios le permite a Juan vivir y le puso a su diestra sobre mí diciéndome no temas. Esa es otra característica de Dios. A pesar de su poder y que Él es tan grande y que Él podría destruirnos si Él quisiera en un momento, Dios tiene cuidado de sus criaturas y Él siempre nos trata con mucho amor y Él dice no temas. Aquí se puede acercar cualquiera persona que crea en Él y Dios le va a decir no temas, porque Dios es manso, Dios es un Dios humilde, Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de misericordia. Si tú crees que le has fallado a Dios y quieres acercarte a Él, Dios te va a decir no temas, porque Dios viene y Él está para que los que crean en Él se arrepientan, tengan vida y tengan vida en abundancia. Dios no está airado todo el tiempo. Dios quiere que las personas se acerquen a Él, ¿de acuerdo? Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aquí es hermoso estas palabras porque Jesucristo está diciendo que su cuerpo físicamente estuvo muerto, pero que Él resucitó. Y leo lo que dice Juan 10, 17 y 18. Dice, yo pongo mi vida, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo murió en una cruz y Jesucristo resucitó. Por eso también Él es Dios. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí está hablando de la muerte, que Él dice qué persona vive y qué persona muere. Por eso les digo que con lo del coronavirus no tengan miedo, porque Dios va a saber qué personas van a vivir y qué personas van a morir, y Él sabe exactamente el día de nuestra muerte y no tenemos por qué tener miedo, ¿de acuerdo? Aquí también está diciendo que Él tiene las llaves del Hades. El Hades aquí se está refiriendo al Seol, el lugar donde van las almas. Principalmente está haciendo referencia a las llaves del Hades, que son las llaves del infierno. Si Dios tiene en sus manos las llaves del infierno, ¿quién cree que las puede abrir? Dios. Si Él tiene las llaves del infierno, ¿quién cree que las pueda cerrar? Dios. Entonces, una vez una persona que entra en el infierno no sale por nada. Una vez que una persona entra en el infierno no sale por nada, porque quien sostiene esas manos, esa llave es Dios. No hay rezo que saque a una persona del infierno. No hay penitencia que exista que esa persona vaya a pagar por un tiempo en la eternidad y después vaya al cielo. Eso no es verdad. Persona que entra en el infierno va a pasar una eternidad, un sinfín de años, sufriendo por no haber creído en Dios. Dice, versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí le empieza a revelar todo el libro. Dice, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí hago una breve enseñanza, o más bien un comentario breve.
Aquí, cuando está hablando de los 7 ángeles de las 7 iglesias, no está haciendo referencia a ángeles literales, o sea, ángeles que tienen alas y vuelan, no. Acuérdense que las iglesias no están lideradas por los ángeles, están lideradas por los humanos. Entonces, aquí cuando dice los 7 ángeles de las 7 iglesias, está haciendo referencia a los pastores de esa iglesia, ¿de acuerdo? Y también dice que había un pastor, por así decirlo, en cada iglesia. Y luego cuando dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Recuerdo y hago énfasis, estas 7 iglesias fueron reales, estas 7 iglesias estuvieron físicamente en ese territorio, pero también Jesús, de alguna manera, esas 7 iglesias representan a toda la iglesia de Jesucristo en todo el tiempo. Prácticamente estas 7 iglesias representan la historia de la iglesia desde que Jesucristo vino y la fundó hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y de esa manera me despido de ustedes. Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Dios te bendiga. Espero puedas escuchar este mensaje y si crees que alguien lo necesita, puedes compartirlo. Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo.